Muy buenas noches para todos. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este primer encuentro del año 2025 concerniente al tema del entregable número 2. Bueno, ante todo, pues desearles los mejores éxitos y muchas bendiciones en el 2025. Y bueno, retomar ya, bueno, desde la semana pasada ya retomamos actividades académicas. Entonces, les voy a compartir pantalla. Les agradezco como siempre mientras esté compartiendo pantalla no escribirme en el chat y mantener los micrófonos cerrados. Más adelante daremos oportunidad para alguna pregunta. Les recuerdo que este encuentro rápidamente vamos a revisar para refrescar la memoria sobre los aspectos del entregable número 2 y pues ya les daré espacio a ustedes para que los que deseen puedan mostrar avances o puedan hacer algún tipo de pregunta al respecto. Regálenme un segundo y ya les comparto pantalla. Bueno, ustedes ya están viendo mi pantalla ahí. Como siempre, y ustedes ya saben, pues inicio con esta imagen. Cada persona que ves está luchando una batalla de la que tú no sabes nada. Sea amable siempre. Sigo insistiendo en la imagen porque cada día se presentan más actos y más evidencias de la falta de empatía que estamos teniendo los seres humanos. Y ojalá se vuelva a rescatar esta característica en nosotros. Bueno, recordarles que eh, quedamos en el día 47 de nuestra agenda de avance de aprendizaje, que fue el 20 de diciembre, y retomamos el pasado lunes 13 de enero. Ese sería el día 48. Entonces yo me he seguido moviendo aquí por este espacio de la agenda de avance de aprendizaje. Y hoy estaríamos en el día 56 de nuestra agenda de avance de aprendizaje si las cuentas no me fallan. Eh, bueno, pues sé que es algo complicado el manejo de la plataforma en estas características porque ustedes ya ingresan y ya inmediatamente los empieza a enviar al día 1. ¿Por qué? Porque supuestamente pues el día 77 de nuestra agenda de avance de aprendizaje ya pasó por calendario, ¿cierto? Entonces en ese hecho les agradezco pues que tengan en cuenta irse moviendo aquí por este espacio como tal. Para el envío del segundo entregable ustedes pueden hacerlo en el día de la agenda de avance de aprendizaje que deseen. Si entraron y los llevó directamente al día 1 y lo van a enviar directamente desde el día 1, no hay ningún problema. Lo importante de eso es que no se nos olvide cuál es la fecha máxima de envío de ese entregable. Si la memoria no me falla, es el 5 o 6 de 5 de febrero. Tenemos un micrófono abierto, por favor lo cerramos, les agradezco, muy gentiles. Es el 5 de febrero, para que por favor no lo olvidemos. Bueno, en ese orden de ideas vamos nuevamente a revisar muy rápidamente todo lo concerniente al entregable número 2. Pues para este entregable número 2, que es el momento evaluativo de producto, tiene un valor del 60% de la nota final del curso y una duración dice que de 35 días. Cabe recordar que estos 35 días pues son la sumatoria, digámoslo así, de los 42 días del entregable 1 y sería hasta el día final del curso. Pero recordarles
que el día máximo de entrega es el día 66 de nuestra agenda de avance de aprendizaje. En ese orden de ideas está organizado, está clasificado, cuadrado, digámoslo así, para el próximo 5 de febrero, que sería un día miércoles. Ese es el día para la fecha máxima de nuestro entregable. Bueno, entonces, entregable 2, postproducción audiovisual en contexto de enseñanza, video. Recordarles que para el entregable número 1, ustedes crearon una videoclase, la cual pues se estructuró de acuerdo a una temática específica y se tuvieron unos parámetros establecidos para el desarrollo de esa videoclase, y en ese entregable se finalizó con una propuesta de difusión del video, de la videoclase. Recordemos que esa era una propuesta. Nosotros para ese entregable número 1 todavía no íbamos a publicar, a difundir nuestra videoclase. ¿Por qué? Porque en este entregable 2, pues habían o hay algunos aspectos en los cuales teníamos que tener en cuenta antes de poner disponible esa videoclase en la web. Recordemos que cuando nosotros publicamos algo en la internet, termina siendo casi que de libre uso. Me explico, si yo creo una videoclase y la subo a YouTube, por dar un ejemplo, y en el momento de subirla a YouTube le digo que no es pública, sino que es privada, pues nadie la va a poder visualizar. Bueno, a no ser las personas a las cuales yo directamente les comparta el video y les dé acceso para poderlo visualizar. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo publico cualquier producto digital, llámese una videoclase, llámese un texto, llámese un mapa conceptual, un mapa mental, una infografía, bueno, cualquier otro de ellos, y ya lo publico, queda disponible en la web. Eso mismo iría a pasar con el video. Pero como hay que hacer una difusión, ustedes en ese entregable 1 proponían de qué manera iban a hacer la difusión, que por redes sociales, que por una página web del colegio, que por el mismo YouTube, que por algunos enlaces directos con los estudiantes en su institución educativa, entre otras ideas que en este momento recuerdo que plantearon. Entonces, para este entregable número 2, llamado postproducción audiovisual en contexto de enseñanza, me dice que tenga en cuenta la realimentación ofrecida por el profesor en el entregable anterior y realice los ajustes correspondientes según el avance presentado. Recuerde que los contenidos y recursos dispuestos aportan el diseño y ejecución de un plan de mejoramiento para el producto audiovisual tipo video orientado a la enseñanza. Revise la infografía Derechos de autor en la producción audiovisual. ¿Por qué nos sugieren esto? Porque recuerden que en este entregable número 2 nosotros tocamos esa parte en uno de los capítulos de este entregable. Tocamos esa parte de los derechos de autor en las producciones audiovisuales, ¿cierto? Y hablamos de propiedad intelectual, de cómo se organizan las licencias y los usos, la legislación, el registro de derechos de autor, la importancia de las licencias y los tipos de licencias, ¿sí? Y recordar que en ese primer entregable, nosotros, en ese primer encuentro sincrónico para este segundo entregable, nosotros estuvimos revisando algunos tipos de licencia y la manera como se podía uno pues utilizar esas licencias para proteger una creación, los derechos de autor como tal de una producción
o de una creación individual de cada uno de nosotros. Les ofrezco una disculpa, pero está un poquito congestionado de mi garganta y eso me tiene algo incómodo para que si en algún momento cierro el micrófono o algo para que por favor pues me entiendan un poco. Entonces dice, revisa la infografía de hechos de autor de producción audiovisual, la cual le orienta sobre elementos asociados al derecho de autor y licenciamiento de los productos individuales para enseñanza en el formato de video. En el paso 2 me dice, lea el capítulo 34 de prosumidores emergentes, redes sociales, alfabetización y creación de contenidos. Este es un libro extenso, ¿cierto? Aquí casualmente pues lo tenía abierto, pero pues como es bastante grande, digámoslo así, bastante pesado, pues demora un poco en abrir. Simple y llanamente la recomendación es revisar ese capítulo en el cual pues nos habla de todos esos aspectos como tal de utilización de algunos espacios en la web, los cuales nos pueden ayudar a lograr despertar interés en el estudiante y además de esto, a publicar algunos productos académicos que se desarrollen en algún momento como tal. En este orden de ideas, pues también es importante tener en cuenta que también hay algunos espacios académicos, tanto en las instituciones educativas de educación básica y media como en las universidades, en este caso la UDES, para la difusión de ese tipo de productos académicos desarrollados. En el caso nuestro, se llama Sala de Experiencias Digitales, es un evento dirigido, diseñado exclusivamente para los estudiantes de la especialización, en el cual lo que se busca es que el estudiante pueda mostrar, pueda divulgar algún producto digital que haya desarrollado en el marco de la especialización y dirigido a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, ¿sí? Este capítulo 34 nos dice la postproducción de los contenidos audiovisuales en las instituciones científico-sanitarias españolas y su difusión en YouTube. Aquí hablan directamente de YouTube como tal, pero pues obviamente, como les decía, en algunas apartes del libro nos hablan de otros espacios en los cuales se podrían utilizar para difundir contenido académico y que no tienen normalmente ese uso, como Facebook, como X, como el mismo Instagram, bueno, entre otros, ¿cierto? Y que en algún momento en la pandemia tuvieron gran relevancia porque era el canal más directo de comunicación con los estudiantes como tal. Y documéntese a partir del caso presentado acerca del uso de la plataforma YouTube en proceso de postproducción y difusión en productos audiovisuales. Este lo va a pasar. El paso 4 dice registro de información solicitada en los capítulos 1 y 2 del formato entregable 2 que le permitan evaluar la calidad del producto audiovisual de enseñanza tipo video y los elementos relacionados con derechos de autor definidos para el producto, permitiendo comprobar la importancia de la transferencia del conocimiento desde la producción de contenidos audiovisuales de enseñanza. Entonces voy a ir directamente al formato, recordándoles que siempre es importante que cuando nosotros editemos estos espacios, les cambiemos el tipo de letra, les cambiemos el color de la letra, ¿cierto? Porque ya me han enviado algunas evidencias y presentan algunas de ese tipo de error. Y lo otro, en este contenido como tal que ya está establecido, pues es importante el contenido, manejar esa tabla de contenido como tal, porque me han enviado tablas de contenido que las modifican
y esa modificación no es coherente con el contenido del documento. Me explico. Capítulo 1 y le colocan 8.4. Capítulo 2, 3.2 y no se puede entender a qué hacen referencia a qué hacen referencia esos números como tal. Entonces es muy importante que tengamos mucho cuidado con esta tabla de contenido porque pues ya está diseñada lo uno y lo otro, si la vamos a modificar, seamos muy claros, muy concisos de qué manera la vamos a editar para que sea muy clara y muy concreta y nos lleve directamente a lo que contiene el documento y que haga referencia directamente a lo que está en cada uno de los capítulos. Espero hacerme entender. Aquí también hay una tabla de una lista de tablas en la cual pues es importante también en cuenta que pues está de acuerdo a las tablas que ya están relacionadas y que están previamente establecidas en el formato como tal. Entonces, aquí en el capítulo 1 me dice lista de chequeo de evaluación de producto audiovisual. Mis estudiantes, una cosa muy importante. Ustedes tienen que tener en cuenta que ahí se les pide que esa valoración de su videoclase la haga un estudiante y un docente, no un estudiante o un docente. Ambos deben realizar la valoración, la evaluación de esta videoclase. Que algunos puntos, algunos ítems de la evaluación no son tan claros, por ejemplo, para un estudiante, depende de la edad de la edad en la cual ustedes escojan el estudiante para que haga su valoración o su evaluación. Pero si es un estudiante muy joven, muy pequeño, de una edad de preescolar o de primero primaria o de segundo, no sé, de tercero, es importante que tenga ese estudiante un acompañamiento, porque también debemos tener claro que el contenido del video como tal, aunque hicimos una curación, esa curación que hicimos para la creación de ese video, es en una temática que ustedes escogieron y esta temática está directamente relacionada con su quehacer específico en una institución educativa. Entonces, si ustedes escogieron una temática, lo lógico es que el estudiante que escojamos sea un estudiante que vea esa temática o que ha visto esa temática. ¿Con qué fin? Con el fin de que no nos pase que de pronto ya casualmente en una asesoría que tuve con un grupo, profe, es que el estudiante estaba viendo el video y a los 5 minutos se aburrió. Puede ser posible. ¿Por qué? Porque aunque los estudiantes se han vuelto muy visuales, un video de este tipo que tiene una información mucho más textual no es tan llamativo para el estudiante. Pero es importante que ese estudiante esté muy relacionado con la temática con la cual nosotros hicimos la curación y en la cual nos basamos para desarrollar ese video como tal, para que el estudiante nos pueda dar una información mucho más objetiva y nos pueda evaluar de una manera mucho más crítica y objetiva el video en cada uno de los ítems. El ítem que no tenga claro el estudiante es importante que nosotros le ayudemos a despejar la duda sobre cada uno de los aspectos que no pueda entender. Recuerden que esta evaluación que se le hace a su producto digital, a su videoclase, lo que busca como tal es revisar qué mejoras puede tener esa videoclase. En ese orden de ideas, después de realizar esa evaluación, de que el estudiante y el profesor, el docente me realicen esa evaluación, yo debo obviamente analizar la información, tabularla y sacar algunas conclusiones que me van a llevar a mirar qué mejoras se proponen para
la videoclase que yo ya desarrollé anteriormente. No quiere decir que esa es la final. No, profe, es que a mí me contestaron la evaluación y todo me salió sí. Bueno, perfecto. Yo no puedo decirles que eso es totalmente verdad o no es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque los que buscaron el estudiante y el docente para realizar la evaluación fueron ustedes y ustedes son los que saben bajo qué parámetros y qué fue, y cada uno de ellos son los que saben qué fue lo que visualizaron en el video y si verdaderamente pues el video cumple con todos los parámetros de calidad de contenido, de correspondencia con el área de formación a la asignatura o tema, de la retroalimentación y adaptación, de la motivación, del diseño y presentación, de la interactividad y usabilidad, de la accesibilidad y de los metadatos. Perdón. Este es un esquema de evaluación, un documento de evaluación muy parecido a los que se utilizan para evaluar los recursos educativos digitales en cada uno de los modelos. Lo que pasa es que hay unos modelos que son cualitativos, otros que son cuantitativos y otros que permiten una realimentación un poco más amplia. De todos modos, recordemos que aquí al final de este documento, tanto el estudiante como el docente van a poder hacer algún tipo de observación, ¿sí? Si ellos mismos no la escriben y no la dicen, nosotros debemos escribir esas observaciones ahí. Y basados en esas observaciones, también es lo que nos va a ayudar para poder realizar esa postproducción y lograr hacerle los cambios, las mejoras a esa videoclase como tal. Después me habla del capítulo relacionado con los derechos de autor. Como habíamos hablado en el encuentro anterior, antes de irnos al receso de fin de año, la idea es que ustedes conozcan un poco más o que indaguen sobre todo lo que tiene que ver con los elementos relacionados con los derechos de autor. ¿Cuáles son esas licencias? ¿Cómo se manejan? Si son gratuitas, si son pagas, cuáles son las condiciones que tiene cada una de las licencias, qué atribuciones, qué ventajas tienen. Y de acuerdo a ello, pues escoger una y simplemente relacionarla ahí como la licencia de derechos de autor de su preferencia, la que usted cree que es la más adecuada para en algún momento usted realizar la protección de los productos digitales, en este caso de los productos audiovisuales que usted pueda desarrollar como tal. Con base en los resultados de la evaluación realizada en el paso anterior, diseñe e implemente un plan de mejoramiento para el producto audiovisual de enseñanza realizado, de acuerdo con los elementos establecidos en el capítulo 3 del formato del entregable 2. Registre la información requerida en dicho capítulo según instrucciones relacionadas en el formato. Aquí es importante tener en cuenta algo, porque también fue una pregunta que ya me hizo un compañero de ustedes. Profe, pero es que yo ya tengo ese video subido a YouTube. ¿Cómo lo edito? ¿Cómo le cambio? ¿Cómo le corto esa parte que me dicen que no debe salir, que no es coherente? ¿O cómo le agrego la información? Ustedes hicieron su video en alguna herramienta para grabar el video y después realizaron la producción del video. Cuando hicieron eso, ustedes tienen la posibilidad de volver a editar ese video, ¿sí? Esa videoclase como tal. YouTube también nos da la opción de hacerlo, pero dependiendo de la herramienta desde la cual yo haya subido mi videoclase. Voy a poner un ejemplo. Si yo voy a usar ScreenPal, cuando yo uso ScreenPal, él
En el momento de grabar, me da la opción de dejarla guardada y subirla a YouTube. Perdón, pero me queda guardada en ScreenPal. Entonces ya yo voy a la grabación que me quedó en ScreenPal y ahí puedo hacer la edición como tal. Me permite recortar, me permite agregar algún espacio, me permite cambiar, bueno, etcétera, ¿cierto? En la eventualidad, que sería lo más lógico, que tenga que hacerle algún tipo de mejora a ese producto audiovisual como tal. Como les decía, que me dijo que dijo alguien, profe, es que yo le hice el ejercicio de la evaluación con un estudiante y un docente y todo me salió que sí, no necesito hacer cambios. Bueno, perfecto. Entonces, en esas observaciones que hace el estudiante y el docente, también debe ir sustentado el por qué para ellos la videoclase está perfecta. No hay que hacerle ningún tipo de mejora. ¿Sí? Entonces dice el capítulo 3. Con base en los resultados de la evaluación realizada por pares, estudiantes y docentes sobre el producto audiovisual creado, se debe establecer, realizar y verificar el cumplimiento de acciones de mejora para dicho producto. Estas acciones están orientadas por los indicadores que presenta una valoración no en la lista de chequeo del capítulo 1 del presente formato. Dirigencia la información solicitada en la siguiente tabla sin dejar campos vacíos. Inserte tanto filas como sean necesarias o elimine las que considere de acuerdo al número de acciones a mejora. Digamos que no tienen sino una sola acción de mejora. Bueno, entonces eliminan el resto. Ah, que dos. Bueno, eliminamos el resto. Y si son más, pues debemos agregarlas, ¿cierto? Tipo de acción preventiva o de mejora. Recuerden que ya hablamos sobre este aspecto de preventiva o mejora. Cuando es preventiva, es algo que me puede llegar a generar algún tipo de inconveniente o de problema o de error dentro de mi producción audiovisual, entonces debo solucionarlo. O de mejora, pues porque hay algún tipo de error muy relevante, el cual debo yo corregir en mi videoclase. Lista del ítem de chequeo. Copia aquí el ítem de la lista de chequeo relacionado con la acción de mejora. Entonces, como les decía, pues hay que ir y, por ejemplo, si es la presentación del producto audiovisual requiere de un mínimo de búsquedas visuales, entonces copio el ítem y lo coloco acá. Digo si es preventiva o si es mejora, lo coloco acá. ¿Cuál es la acción propuesta? Entonces, ¿qué voy a hacer para mitigar, para cambiar, para corregir ese ítem en el cual pues, me salió negativo en la evaluación? Definir un indicador, entonces, ¿de qué manera yo voy a poder comprobar que esa acción que tomé verdaderamente está corrigiendo ese problema que tiene mi videoclase en ese ítem específico? Si la acción se realizó, o sea, si hice la corrección, sí o no, y alguna observación de algún tipo que tengamos que hacer. Y en el paso 6 dice, defina e implemente el plan de difusión para el producto audiovisual de enseñanza de tipo video realizado que le permita crear medios de difusión y distribución de contenidos audiovisuales de enseñanza a través de plataformas digitales. Registre la evidencia de este proceso en el capítulo 4, formato entregable 2, donde plasmará las acciones inferidas para la transferencia de conocimiento en relación con contenidos audiovisuales de enseñanza. Palabras más, palabras menos. En el último capítulo del primer entregable, ustedes hicieron una planeación, propusieron de qué manera iban a difundir su videoclase. En este capítulo lo que tienen que hacer es hacer la difusión. Entonces, simplemente aquí decimos de qué manera estamos haciendo la difusión, porque ya hicimos un plan. Aquí dice ejecute el plan de difusión propuesto. Entonces, ustedes lo que simplemente van a hacer es decir, ya esa videoclase se difundió, se compartió por Redolac, por LinkedIn, por Relax, por Facebook, por TikTok, por X,
por YouTube, por la plataforma educativa de Blackboard de la institución Pepito Pérez, y colocar capturas de pantalla y el enlace nuevamente de su producto digital. Y acá, pues colocar las referencias necesarias teniendo en cuenta las normas APA séptima edición. Entonces, bueno, ya está, esto ya lo revisamos. Este es un documento que quería mostrarles, que casualmente pues me lo envió en un curso anterior un estudiante. Quería mostrarles, entonces mire, aquí está el desarrollo del formato de evaluación, las observaciones, el capítulo 2 con los elementos de la licencia en Creative Commons. Tuvo en cuenta varias licencias, las acciones de mejora y el último capítulo con la captura de pantalla y cómo se iba a difundir y el enlace de la difusión en Facebook del producto digital. Y ya pues las referencias establecidas como tal. Bueno, buenas noches a las personas que fueron ingresando después. No sé si creo que ingresaron otros estudiantes. Entonces recordarles, plazo máximo 5 de febrero. Quisiera saber cómo van con sus entregables y si hay alguna pregunta al respecto del desarrollo del mismo. Por favor, me alzan la mano. Sí, Diego, buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, señor, perfectamente. Gracias, profe. Profe, tengo una duda acerca del capítulo número 2, en el que se habla de los derechos de autor. Ajá. Ahí nosotros, deme un segundito, solo tenemos que poner el nombre de la licencia, el tipo de licencia que vamos a usar. Solo pegar, Exacto. mencionarlos nomás, no tenemos que Sí, ubicarlos en claro. ninguna otra. Ah, ya. Sí, Y las claro. condiciones, cuando habla de condiciones generales de la licencia, es como la descripción de la licencia que se va a usar. Sí, y además, pues revisar la licencia, porque cuando hablamos de condiciones generales de la licencia es qué tipo de licencia es, si es de libre uso, si es paga, cuál es la protección que puede brindar esa licencia como tal. ¿Sí me hago entender? Entonces, como los atributos, bueno, los atributos no, como las, las características, como lo dice ahí en el formato, las características generales, pero a qué vamos con eso? A lo que le digo, si es paga, si es libre, eh, si es únicamente para productos audiovisuales o si es una licencia general que se puede usar para textos, para imágenes, ese tipo de cosas. ¿Me hago entender? Sí, perfecto, profe, ya Y comprendí. ya en las condiciones de atribución de la licencia, pues es ya las condiciones específicas que tiene la licencia no, perdón, para proteger un producto audiovisual como tal. Listo. Profe, también otra preguntita que me surgió ahorita. Señor. Con respecto a los ítems a evaluar en la tabla número 1, Sí. hay por ejemplo, cuando hablamos de los metadatos, por ejemplo, un ejemplo. Ajá. El Ujú. producto audiovisual presenta información relacionada con el título. Un Sí. ejemplo, si dice no, me dice que el título no concuerda, simplemente se editaría como los caracteres relacionados al título del video, o sea, solo la Así es. descripción. Así es. Ah, ya. Recuerden que los metadatos para, bueno, no sé, de pronto ustedes son mucho más jóvenes que yo y no sé si venga este ejemplo al caso. Es como cuando nosotros íbamos en alguna época, o todavía no sé si haya así bibliotecas, y nosotros entrábamos y llegábamos y buscábamos un fichero, y en ese fichero estaba
relacionado o clasificado primero por áreas, después por materia y después por títulos o en orden alfabético. Y nosotros íbamos y buscábamos y cogíamos la ficha y leíamos primero en la ficha alguna información básica de ese libro y decíamos, sí, este es porque me habla de esto. ¿Qué número es? El número tal. Y ahí sí yo iba y buscaba. ¿Por qué hablamos de metadatos en este caso? Porque normalmente cuando entramos a investigar o entramos a buscar, a consultar en la web, nosotros damos unos parámetros específicos para buscar alguna información. Y si, por ejemplo, yo lo hago entre comillas, por ejemplo, yo entro a Google y le digo entre comillas, la clasificación de los invertebrados y lo pongo entre comillas, eso entre comillas me da la opción que Google como buscador sea un poco más específico y no me bote tanta información genérica sobre esa temática específica. Por eso los metadatos son uno de los aspectos que siempre se evalúan en los productos digitales. ¿Me hago entender? Sí, señor, perfecto. Y qué pena, una última preguntita No relacionada se con la tabla preocupe, 3. señor. Si en los ítems principales todo es sí, las sanciones serían preventivas, no serían de mejora, ¿verdad? Sí, pero entonces si todo es sí, es acción preventiva. Bueno, si es no, también puede ser preventiva o correctiva, depende del ítem. Pero ¿qué pasa? Si todo es sí, fácilmente podría significar que no hay nada por mejorar. Pero si las personas que hicieron esa evaluación en las observaciones me colocan alguna característica que para ellos se puede eh, mejorar o prevenir, podría ser en ese caso de mejora. ¿Me hago entender? Ah, o sea, ahí no sería modificable en el ámbito del video, sino sería como una sugerencia. Exactamente, que ya, si es una sugerencia y yo la quiero tomar como tal para editar mi video y hacer la postproducción, pues la tomo como una mejora, que es lo que me propone la persona que me hizo la evaluación. Correcto, listo, profe, comprendido. Muchísimas gracias. Vale, Diego, con gusto. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Recuerden que ustedes pueden contar conmigo todos los días de lunes a viernes de 7:30 a 11:30, de 2:30 a 5. En las noches no, porque todas las noches estoy teniendo en este momento clases, sesiones en línea. Los sábados en la mañana, los sábados en la tarde no, porque estoy estudiando y los domingos definitivamente no, para que lo tengan en cuenta si necesitan algún tipo de asesoría. ¿Listo? Caterine, buenas noches, la escucho. Buenas noches, profe y compañeros. Bueno, dos apuntes. Uno, muy válido lo que comentó usted, profe, ahorita al inicio de pronto lo de la duración de los videos, que pues por cumplir con todos los objetivos propuestos, pues de todas maneras uno sabe que en la realidad, en la aplicación, a pesar de, como decía usted, que los estudiantes a veces son muy visuales, uno sabe que en la realidad a veces ese tipo de productos de pronto toca dosificarlos hasta para 2 y 3 clases. Afortunadamente, pues en la evaluación del mío no me apuntaron como negativo esa parte del docente y la estudiante, pero pues yo ya estaba preparada que eso era muy probable que lo apuntaran como negativo. Sí, puede suceder. Ujú. Y mi pregunta es en cuanto a de las mejoras de las que sí me apareció una como negativa. Bueno, le hice ya unas correcciones, menos mal no fueron mucho de fondo, eh, de edición muy profunda, pero sí aparece una que casualmente es la que usted tomó ahorita como ejemplo. De pronto el docente no me la calificó negativa, pero sí la estudiante, no sé, queda como ambigüedad esa que dice la presentación del producto audiovisual requiere de un mínimo de búsquedas visuales. Ajá. Entonces en esa sí me queda como corta, la dejé ahí como de última, no sé qué propuesta preventiva o de mejora le podría hacer ahí, o no sé si es que la estudiante la respondió muy a la carrera o no sé la interpretación. O de ¿Qué me pronto no, recomienda ahí?
de pronto no la interpretó de manera correcta, sí. Pero Exacto. ¿qué sucede en ese tipo de casos? Resulta que cuando el título de mi producto digital, voy a hablar en general, producto digital, no es muy concreto, pues esa búsqueda en la web se hace difícil. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque si el título es muy genérico, ese título va a llevar a que cuando yo haga la búsqueda en la web y no sea un buscador, una persona que sabe o que conoce exactamente cómo buscar, pues la web me va a mostrar una infinidad de productos o una infinidad de coincidencias, y por eso muchas veces cuando entra uno a la internet y le dice, voy a poner un ejemplo, eh, casa, él le va a mostrar, hay 1.549.000 de coincidencias. ¿Por qué? Pues porque él asocia todo lo que tenga la palabra casa con la búsqueda que usted está haciendo. Entonces, cuando yo tengo todas esas coincidencias, ¿qué quiere decir? Que es necesario que mi producto sea un poco más específico en su título Título. o en su nombre, con el fin de que la persona cuando lo vaya a buscar fácilmente pueda colocar en el buscador. Voy a poner un No ejemplo. le aparezcan tantas opciones. Exacto. Casa amarilla de 3 pisos con puertas rojas y ventanas verdes, por decir algo. Entonces ya obviamente la búsqueda se va a reducir demasiado. Sí, a eso es que más que todo se refiere. Ah, vale, sí, ya con eso me da claridad de cómo puedo plantear la mejora. Exacto. Muchas gracias. Vale, Caterine, con muchísimo gusto. Bueno, mis queridos estudiantes, nuevamente recordarles, 5 de febrero, los que lo tengan antes me lo pueden ir enviando, los que deseen que les revise algún tipo de avance también lo pueden hacer, pero recuerden que si me envían un avance, recibo avances hasta el 1 de febrero, sí, no, perdón, hasta el 31 de enero. Y bueno, estaré pendiente a cualquier inquietud que se pueda presentar. ¿Listo? Yo les agradezco mucho a todos por la asistencia, por la participación. Nuevamente muchos éxitos y muchas bendiciones en este 2025 y pues seguiremos en contacto. Les agradezco mucho a todos por la asistencia. Feliz resto de semana. Síganse cuidando y muchas bendiciones para todos. Que estén muy bien. Gracias, Ya, profe. profe, Feliz noche. gracias. Linda Feliz noche. noche. Profe. Muchas gracias, buenas noches. Chao, buenas Gracias. noches para todos. Que estén bien. Gracias, chao.